Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones en Movimiento. Y entonces hoy vamos a hablar sobre un aspecto de la conciencia humana que es uno de los más fascinantes. Y me refiero a la imaginación. Nada es más humano que imaginar algo. La imaginación es una de las más importantes herramientas que el ser humano tiene para lidiar con la realidad. Es la base de muchos aspectos de la inteligencia humana, se fundamentan en la capacidad de imaginar. Probablemente seamos los únicos animales que podemos imaginar cosas. Digo probablemente porque en realidad no sabemos si esto habrá otros animales capaces de crear una realidad en la mente, que es lo que significa imaginar, crear una imagen que no existe, una imagen producto de cosas que ya hemos visto, pero con una variación nueva o una imagen totalmente nueva de algo que jamás hemos visto. Podemos imaginar no solamente imágenes, podemos imaginar música, podemos imaginar sensaciones, podemos imaginar todo tipo de percepciones. Y es un gran logro para cada individuo usar adecuadamente la capacidad de imaginar. Los niños tienen mucha imaginación. En parte, yo pienso que los niños tienen mucha imaginación porque su cerebro está en formación y todavía no están o no han adquirido suficientes experiencias para verse limitados por la realidad. La realidad es quizás uno de los factores que termina reduciendo la capacidad de imaginar, porque después que ustedes tienen varios años enfrentando la realidad, se dan cuenta de lo que es real y de lo que no es real, lo que es posible y lo que pareciera imposible, y van perdiendo poco a poco esa capacidad de imaginar un mundo mejor, una situación mejor, ¿no? Sin embargo, la imaginación, como dije, en los niños es enorme. Basta conversar con un niño, basta conversar o recordar cuando uno era niño, cómo en el uso de los juguetes se hace evidente la tremenda capacidad que tienen los niños de imaginar situaciones con poca base en realidad. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que me sorprendió de mi capacidad de imaginar era cuando uno estaba pequeño y le regalaban un camión o cualquier juguete que uno le dieran. Uno jugaba con eso y uno se imaginaba todo. Uno se imaginaba que uno iba a una autopista, que uno iba manejando, que uno tomaba las curvas, que uno pasaba a los otros automóviles. Y es interesante porque todo lo que estaba pasando era que tenía uno el carrito en la mano rodándolo de un extremo al otro de la mesa. Esa era la base real, ese era el sustrato sobre el cual se montaba una película que corría en nuestra mente, donde nosotros éramos el conductor de ese automóvil que teníamos en las manos. Esa imaginación también tiene una cantidad enorme de ventajas de supervivencia, porque cualquier persona que puede usar su imaginación puede también predecir situaciones que pueden en un momento dado afectar su calidad de vida. Como uno puede soñar cosas buenas, uno también puede soñar o imaginar situaciones peligrosas y tratar de evitarlas antes de que éstas se produzcan. De tal manera de que desde un punto de vista evolutivo es perfectamente entendible que la evolución haya premiado con un éxito reproductivo aquellas especies animales que hayan podido usar ese recurso del intelecto para imaginar situaciones peligrosas. ¿Eh? Porque si uno de repente ve un río
y algunos elementos allí sugieren, ¿verdad?, que es difícil percibir la profundidad del río y uno se imagina si uno va a poder cruzar ese río a nado, y esa imaginación en ese momento de acontecimientos que todavía no han pasado puede permitirle a uno la actitud preventiva de decir, no, yo no me meto en ese río así como está, porque yo imagino que si me meto me voy a ahogar o me va a llevar la corriente, ¿no? Entonces ese tipo de cosas donde la imaginación es sumamente útil para salvar la vida, ¿eh? Entonces, de allí se deduce pues que los seres humanos en el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, ambas necesarias, junto con la memoria, pudieron crear esa estructura de asociación mental que permite crear un mundo paralelo, paralelo porque el real está alrededor de uno, es lo que uno percibe en los sentidos, pero con la imaginación uno puede crear mundos paralelos e ubicarse en esos mundos y admirarlos, evaluarlos, o por lo menos saber qué tan peligrosos o tan fascinantes pueden ser. La imaginación está estrechamente vinculada a otro factor muy de la naturaleza humana, que es la creatividad. El crear. De hecho, el que imagina algo está creando un mundo diferente en su mente. ¿Con qué propósito? Bueno, muchos propósitos de crear un mundo alternativo. Por ejemplo, gente que ha estado en prisión durante muchos años o pasando mucho sufrimiento, han podido a través de la imaginación crear un refugio paralelo donde disminuir el dolor del mundo real. Hay una película fascinante que se llama La vida es bella. Si no la han visto, se la recomiendo. Y en esa película se ve cómo un padre creó un mundo paralelo, utilizó la imaginación de su hijo para que él quedara completamente blindado de los horrores del holocausto y pudiera sobrevivir el hijo, el trauma de estar en un campo de concentración sin necesidad de enfrentar la dureza de la realidad. Entonces él le planteó al hijo que estaban haciendo un juego y cada atrocidad que pasaba, cada acto de violencia que acontecía en el mundo donde ellos estaban en la realidad, él lo presentaba como una variante imaginaria del juego. Es notable cómo ahí se ve el valor útil de la imaginación. Una de las cosas extraordinariamente importantes para los seres humanos, para la coexistencia pacífica entre los seres humanos, en virtud de los diferentes intereses que se presentan en la vida en comunidad, es la empatía. Y en la empatía uno trata de colocarse en el lugar del otro, de ponerse los zapatos que el otro tiene calzados. Y para eso se necesita imaginación. Empatía, para que sea auténtica, no basta decir yo lamento cómo te sientes o yo creo que sé cómo te sientes, sino a veces para que en realidad tú puedas empatizar con otra persona, tú tienes que imaginarte la situación que el otro está pasando. Agarrar toda la realidad que embarga al otro y hacerla tuya y imaginarte una situación donde seas tú la víctima, donde seas tú el que está pasando por esa situación. Y solo si tú logras imaginar eso, es que puedes llegar a aproximar lo que el otro está pasando, ¿verdad? Y entonces esa imaginación te permite empatizar mejor con el otro ser humano que tienes enfrente y él pueda de una u otra manera acercarse a ti y reconocer también tu sensibilidad.
En ciencia no se puede hacer ciencia sin imaginación. De hecho, en cualquier, definiendo la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, es interesante que solo hay dos formas de resolver problemas. Una es teniendo la experiencia o el conocimiento de algo que ya pasó y aplicarlo para resolver el problema. Eso requiere la memoria y la experiencia. La educación y la experiencia. O sea, un matemático resuelve problemas matemáticos porque estudió matemáticas y porque tiene experiencias resolviendo esos problemas matemáticos. Esa parte de resolución de problemas es perfectamente lógica y hasta, como diríamos, es entendible porque si tú has resuelto otros problemas similares, lo más probable es que tú puedas resolver un problema nuevo, complejo, pero parecido a problemas que has resuelto anteriormente. Pero hay problemas para los cuales uno no ha tenido precedente. Hay problemas donde no ha habido un problema similar del cual tú te puedas agarrar y usar tu experiencia. Y esos son los problemas donde el único recurso que tú tienes para resolver un problema es la imaginación. Uno de los más grandes niños imaginativos en ciencia fue Alberto Einstein. Dicho por él mismo, cuando la gente le preguntaba a Einstein de dónde sacaste tú todas esas ideas, todas esas hipótesis, todos esos planteamientos de problemas y todas esas soluciones a los problemas, él decía que él imaginaba situaciones, imaginaba, por ejemplo, que él viajaba a la velocidad de la luz. Hay que tener buena imaginación para lograr algo que es imposible, que una persona viaje a la velocidad de la luz. Entonces ese es el tipo de escenas, de mundos imaginarios que hizo Einstein, que era un físico teórico. Un físico teórico resuelve problemas físicos en teoría, utilizando esencialmente su imaginación. Un físico práctico resuelve sus problemas con experimentos. Experimentos que también requieren mucha imaginación, porque hay que imaginarse cómo puede en un momento dado, a través de un experimento, crearse un mecanismo por el cual uno pueda llegar a la solución. Pero el físico resuelve, el físico práctico, el que no es teórico, resuelve los problemas obteniendo datos, analizando los datos. Y aún así, siempre está el factor imaginación. La doble hélice del ADN se formuló a través de la imaginación de cómo era en el espacio la molécula de ADN, la doble hélice. Los científicos lo tenían casi en la mente. Ellos decían, debe ser una estructura helicoidal. Pero eso no estaba en ninguna parte. Eso lo imaginaron ellos. Pero no podían probarlo hasta que una científica les mostró una foto donde se veía una estructura compatible, una fotografía compatible con una visión helicoidal del modelo tridimensional de la molécula de ADN, y bingo, todo cuadró entonces. Y así está llena el desarrollo humano a partir de individuos con imaginación. Hay unos que siguieron la vía científica, otros la vía literaria. Julio Verne era un hombre imaginativo. En la literatura la imaginación es fantástica. En la literatura no hay límites. Cuando te empiezas a leer ciencia ficción o literatura de cualquier tipo de ficción, tenga o no tenga elementos científicos, te asombras de la capacidad imaginativa del autor. Caramba, pero ¿cómo creó este mundo este señor? Yo tuve la oportunidad de disfrutar de una serie de televisión que al principio pensé que no me iba a gustar. Se llamaba Juego de Tronos. Un buen día alguien me dice, ¿tú quieres disfrutar de algo? Le digo, sí, ¿cómo no? Tengo ganas ya de embarcarme en una serie
Ya había habido varias temporadas de Juego de Tronos. Creo que estaba en la segunda o en la tercera cuando me enganché. Y le dije, ¿de qué trata? Bueno, de unos mundos imaginarios donde hay dragones. Yo dije, ay, Dios mío, eso a mí no me gusta mucho. Yo soy un tipo muy realista. A mí me gusta la imaginación, pero la imaginación basada como en ciencia, en algo lógico, tangible y sí, lógico, esa es la palabra. Pero esta persona me dijo, es que si ves un episodio te vas a enganchar, porque la gracia no son los dragones ni los efectos especiales, son las actuaciones y los papeles de los personajes. Ok, efectivamente, tal como lo pronosticó, eh, me metí en la serie, me quedé enganchado, me dio una enorme curiosidad, desarrollé una gran curiosidad por ver cómo evolucionaba cada uno de los personajes, cada uno más fascinante que el otro. Pero a través de toda la serie no pude menos que reconocer la tremenda imaginación que tuvo el escritor que escribió esos libros, ¿no? De imaginarse todos esos mundos. La imaginación del autor, de la autora de libros de todo tipo a través de la historia. El Señor de los Anillos, Harry Potter, y uno dice, pero caramba, ¿cómo es posible que esta gente se siente frente a un procesador de palabras y empiece a escribir novelas tan fascinantes de mundos inexistentes? Es fácil, relativamente fácil, digo yo. Bueno, fácil no es porque yo no he podido ser, pero digamos que es menos complicado, me resulta menos complicado entender que haya gente que haga una novela sobre un matrimonio que se casó, que estuvo confrontando la guerra, novelas basadas en elementos históricos, biográficos, con personajes inventados. Eso requiere mucha imaginación, indudablemente. Los diálogos, etc. Pero crear una novela de ciencia ficción o una novela de mundos que no existen, describir cosas que no existen, monstruos que no existen, naves espaciales que no existen, fenómenos que no existen, o por lo menos que uno no sabe que existen todavía, es un reconocimiento a la imaginación humana. Es bajar la cabeza y decir, caramba, qué cerebro tan prodigioso que puede crear mundos inexistentes y hacerlos interesantes, motivantes y sumamente entretenidos. La música es totalmente un mundo de imaginación. No solamente la parte creativa de escribir la letra, que puede ser simplemente el reflejo de una memoria, de un sentimiento, de un amor, de un romance, de una experiencia ya vivida. Esa parte yo la entiendo. Ahora en la parte musical, ponerle música a esa letra. Porque lo anterior, aunque requiere creatividad e imaginación para hacer las rimas y los versos y los coros, la música es darle una cantidad de sonidos para esa secuencia en particular que no existen previamente para esa letra. Y componer todo eso, ¿no? Y hacer la canción, como dice. Sin embargo, cuando empecé a conocer un poco la industria, me di cuenta de la cantidad de gente creativa e imaginativa que hay o que se necesita para hacer una buena canción. La letra es muy importante. La música y la interpretación musical es igualmente importante. Eso es lo que la hace una canción. Pero para mi sorpresa, entró una figura que yo no sabía que existía hasta que me enteré. El arreglista. Y el arreglista no hace la letra, no hace la música, pero usa su imaginación para hacer un arreglo que suene mejor que lo que el músico compositor se imaginó.
Y entonces el arreglista se imagina una nueva versión de la canción y la mezcla, la cambia, le introduce elementos, le añade instrumentos, le quita instrumentos y y la perfecciona. O sea que tenemos tres elementos imaginativos, creativos en el proceso de hacer una canción. El que escribe la letra, el que escribe la música, el que escribe, que hace el arreglo. Y para complementar todo eso está el productor, el que de entrada, antes que una persona escriba la letra, haga la música o arregle la pieza, el productor puede ver a alguien, un cantante o un músico intérprete y decir, yo te voy a producir un disco. O sea, yo te voy a crear el marco completo de una obra que ya yo estoy viendo hecha, completa, hasta la portada del disco la tengo en la cabeza. ¿Eh? La portada del álbum. Y tú no has escrito la primera letra. Eso es un arte. Otra profesión que yo celebro mucho con una gran admiración y respeto es la arquitectura. ¡Wow! Esa es otra. ¿Cómo un arquitecto puede usar su imaginación para ver una obra que todavía no le han puesto el primer ladrillo? Algunas veces las obras se parecen a obras ya existentes, usa su memoria, sigue algunos cánones de prestigiosos arquitectos del pasado que han sido muy exitosos y hace un edificio en su mente. ¿Saben cuándo yo me doy cuenta de la tremenda imaginación de los arquitectos? Cuando yo veo los bocetos de arquitectura. Porque los bocetos de arquitectura solo los entienden ellos. Es fascinante como uno ve, y uno le dice, yo quiero que tú me hagas un edificio de 20 pisos. Ok, dame unos días y yo te presento un concepto. El concepto lo hacen así, a trazos. Nada que uno pueda construir nada con ese boceto. Pero lo que sí es un reflejo de la imaginación del arquitecto. Porque aunque uno lo que ve es un boceto, unas cuantas rayas trazadas sobre un papel, el arquitecto ya lo ve construido en su mente. En el mundo arquitectónico él ya ve eso. Y eso pues, con ese talento yo creo que se nace, ¿no? El talento de la imaginación, pero también se desarrolla. Porque los arquitectos no todos entran a la universidad muy imaginativos, sino que en el proceso de estudiar y de ver tantas obras, se les dispara su imaginación propia y empiezan a crear cosas, empiezan a crear edificios y ambientes que nunca se han visto, ¿no? O sea que podríamos decir que la inteligencia humana, ¿verdad?, dirigida por la conciencia de nosotros, de estar en un medio donde nos identificamos como personas y somos sensibles al medio, esa es la conciencia. Además de ese, podemos crear medios alternativos, o sea, podemos crear mundos y también ubicarnos dentro de esos mundos. Uno de los que me parece fascinante es los sueños. Yo, durante gran parte de mi vida, no soñaba mucho en el sentido de que me pudiera despertar y saber qué estaba soñando, ¿no? Ocasionalmente tenía unos buenos sueños, casi siempre buenos, rara vez una pesadilla. No recuerdo grandes pesadillas en mi vida, pero los sueños son fantásticos. Uno a veces se encuentra en ambientes fabricados por el cerebro de cosas que no existen, sino en nuestra mente. Y cuando uno está dormido y está soñando, uno se ve dentro de ese ambiente. Y más recientemente, desde hace unos 10 años para acá, yo estoy disfrutando de unos sueños muy reales. Sueños full color, con 8 bandas de sonido. O sea, yo me encuentro en un sueño y imagino todo, imagino el mar, los cielos, las nubes, las personas. Me he encontrado en ambientes fabulosos, muchos algo familiares con cosas o ambientes donde ya yo estaba antes. Por ejemplo, a veces imagino que me encuentro en mi casa donde crecí.
allá en Caracas, reconozco algunos aspectos de mi casa, pero me asomo por las ventanas y los balcones y veo nada que ver con lo que fueron los ambientes donde yo crecí. O sea que no es una memoria la que vuelve al consciente, es, es una fantasía completa. Me he asomado al balcón de mi casa y veo el mar cuando mi casa estaba muy lejos del mar, ¿no? Una montaña entre mi casa y el mar. Y sin embargo veo el mar prácticamente a 60 metros de mi casa. Y se ve tan real, se ve perfecto. Y yo estoy ahí. No es que yo estoy viendo solamente eso, sino que es como que si estuviera con una cámara detrás y me estuviera viendo allí. Y sé que debe de pasar al consciente porque cuando me despierto me acuerdo del sueño. O sea que no es un sueño que tuve y lo viví cuando estaba durmiendo, sino que cuando me despierto puedo recordar y prácticamente describir lo que el mundo donde estaba yo viviendo, ¿no? Entonces ese proceso de cómo la mente puede construir mundos alternativos adentro es fascinante, tiene ventajas evolutivas al ayudarnos a predecir escenas imaginarias y saber cómo vamos a reaccionar ante eso. Ese cuento de mucha gente es que ya yo me imagino lo que va a pasar, la gente lo dice, es que ya yo sé, ya vi las personas que estaban ahí y yo me imagino lo que va a pasar. Bueno, es un pronóstico, es una percepción que la gente tiene y una tendencia sumamente útil, ¿no? Ahora, imaginar mucho tiene un problema cuando la gente patológicamente vive más en los mundos imaginarios que en la realidad. Y de hecho hay enfermedades mentales donde las personas están constantemente viviendo un mundo fantástico que no es el real, ¿no? O sea que algunas enfermedades mentales se caracterizan por un exceso de imaginación, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? La paranoia, por ejemplo, la psicosis paranoica, donde la persona se imagina un mundo donde él corre peligro, o donde él juega un papel estelar, o donde tiene delirio de persecución, etcétera. Y él no sale, él no termina de aceptar la realidad como es, puede causar daño, puede causarse daño a él mismo. Por ejemplo, el delirio es saltar de un balcón porque tú piensas que puedes volar, que termina en un suicidio involuntario. Y así hay muchos aspectos donde la imaginación puede en un momento dado atentar contra tu vida y tu salud. Y hay otras menores, por ejemplo, las personas conspiranoicas, como se le dice, la paranoia conspirativa, que es el uso de la imaginación para crear escenarios peligrosos o no peligrosos, pero de carácter conspirativo, donde siempre hay una situación bastante poco creíble, donde se mezclan elementos imaginativos con elementos reales, ¿no? Por ejemplo, la imaginación que tiene la gente con los ovnis, donde incluso llegan a decir que ellos ven objetos voladores no identificados, que ellos han sido eh, secuestrados por extraterrestres. Una cuestión que tiene elementos de factores reales, como es el acto de ser atrapado, de ser ah, capturado, y tiene un elemento irreal, de manera que son seres extraterrestres, visiblemente extraterrestres, porque uno podría pensar que si los extraterrestres tienen forma humana, no habría por qué decir que son extraterrestres, ¿no? Con decir que son seres humanos que me raptaron, basta. Pero en este caso todos vienen a confirmar la gran imaginación. Las personas a veces también imaginan situaciones fantásticas. Y esos son los tres tipos de imaginación que hay, ¿no? La imaginación producto de la memoria. ¿Ya? Tú imaginas una situación, pero tiene una base en una experiencia ya adquirida. La imaginación creativa, donde tú creas algo en base a algo que solo existía en tu mente, sea una obra artística, una pintura, una escultura. Por ejemplo, se dice que Miguel Ángel,
cuando talló ese mármol para crear el David de Miguel Ángel, ya él sabía lo que iba a hacer, ya él sabía toda la obra, la tenía en su mente, la había imaginado. Es más, en una cita que no sé si es real, dice, yo no tallé el mármol, yo lo que hice fue quitarle la envoltura del mármol al David que estaba dentro de la piedra. O sea que de alguna u otra manera lo que para nosotros era un simple bloque de mármol, realmente Miguel Ángel lo veía como un hombre atrapado dentro de ese mármol, al cual él tenía que liberar. Una forma imaginativa de expresar lo que el inmenso talento que él tenía. Y hacía, bueno, se puede decir de los músicos, pintores, creativos. En medicina la imaginación es muy importante, porque en medicina hay enfermedades que tienen un conjunto de síntomas y signos bastante conocidos, ¿eh? Que permiten un diagnóstico sindromático y un diagnóstico fácil, clásico, ¿verdad? Pero hay enfermedades que son muy engañosas, muy confusas, se parecen a casi cualquier cosa, porque atacan varios sistemas a la vez, porque no siempre vienen acompañadas de todo el cortejo sintomático de las enfermedades clásicas. Ah, y eso requiere que el doctor tenga imaginación, se imagine qué pueden ser los agentes causantes y cómo es que esos agentes causantes están presentando este patrón que él nunca había visto antes. Imaginación diagnóstica. En una época lo llamaban el ojo clínico. Ahora no hay ojo clínico porque todos los doctores no quieren hacer clínica, sino que piden exámenes. Entonces, el ojo clínico ahorita es el ojo tomográfico, el ojo de la resonancia. Pero en una época era impresionante lo que médicos que parecían Sherlock Holmes podían deducir simplemente observando al paciente, examinándolo y hablándolo con él. Pero en el fondo de lo que estaban los médicos escuchando, había una imaginación fundamentada en la memoria, pero un elemento imaginativo increíble. La imaginación también tiene sus excesos. Cuando ese médico se imagina algo, se enamora de lo que se ha imaginado y se obsesiona por confirmar el sesgo que él ya tiene y no ve para los lados. En otras palabras, se le antojó de que tú tienes una cardiopatía arrítmica y está enfrascado en eso y le ha pasado por delante la idea de que tú tengas un hipertiroidismo, por ejemplo, que es una causa frecuente de taquiarritmias, ¿no? De taquicardia. Entonces, a veces uno se enamora de sus imágenes, de su imaginación, le rinde tanto culto que se olvida de que hay una realidad que tiene que ser comprobada. Le pasa también a los científicos. Usan su imaginación para elaborar una teoría, una hipótesis esencialmente. Y luego se obsesionan por probar que es verdad y tratan en lo posible de rechazar cualquier cosa que vaya en contra de la confirmación de su hipótesis. Algo peligroso en ciencia que es enamorarse de su propia teoría. Uno tiene que ser el principal crítico de su propia teoría. El más destructivo de los argumentos de tu hipótesis tiene que venir de ti, no de tus colegas. Para el momento que venga de tus colegas, algo pasaste desapercibido. Fascinante el tema de la imaginación. ¿Cómo se produce? Nadie sabe. ¿Dónde acontece? Fuera de decirles que en el cerebro no se sabe más nada. Es una mezcla de señales de todo tipo. Señales que fluyen por una gran cantidad de centros corticales, centrales,
Corticales son todas esas neuronas que están en la corteza, en la neocorteza. Y los núcleos de la base son los que están adentro, metidos ya en la base del cerebro. Ahí están todo el sistema límbico, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala. Todas esas cosas parecieran contribuir de una u otra manera a ese fenómeno que llamamos la imaginación. Y lo sabemos porque si uno imagina cosas con la corteza óptica, creando imágenes, uno puede crear imágenes que lo atemoricen a uno. Y ese miedo a lo que estamos viendo, que no existe, no lo da la corteza óptica, lo dan los centros donde las emociones se forman, el sistema límbico. Podemos imaginar a la mujer con la cual queremos formar una familia, verla, a veces hasta dibujarla, pintarla, ¿sí? Describirla, hasta conversar con ella. No existiendo y buscando, uno busca a esa mujer que está imaginando encontrar. Y llega un momento en que uno puede perder la perspectiva y enamorarse de esa persona imaginaria y no encontrar nunca ninguna relación de pareja válida porque estamos tan enamorados de nuestra propia imaginación que no hay persona que compita con esa imagen que solo está en tu cabeza. Y así pasan innumerables cosas. En los negocios, se dice que los grandes negocios, los grandes inventos, los grandes avances de la ciencia y de la tecnología son producto de la inmensa imaginación humana. De no hacer lo que ya todo el mundo ha hecho, sino de imaginar mundos, situaciones, de cosas que no solamente no se han hecho, sino que nadie piensa que se puedan hacer. El avión es un ejemplo de eso. Es interesante porque para cuando se inventa el avión, los hermanos Wright sabían que había cosas que volaban. Los globos aerostáticos ya existían. Y la cuerda de loco que se ataban alas o hacían un aparato con alas y se lanzaban en forma de planeadores ya también existía. O sea que ya había gente que volaba 15 metros, 50 metros si había viento o si venían corriendo por una colina, ya eso se veía. Lo que nadie se imaginaba era que pudieran hacerse un vuelo controlado, que pudieran unos individuos montarse en un avión autopropulsado por el motor del avión y volar controlado por la persona que quería ir en una dirección u otra y finalmente descender y aterrizar donde él quisiera. Eso era un sueño, ¿eh? Un sueño basado en una necesidad, pero basado en una gran imaginación. Y ellos no eran los únicos que tenían ese sueño. Una gran cantidad de personas ya tenían ese sueño. Pero ellos lo imaginaron tanto que lo llevaron a la acción y funcionó. Pudieron fabricar y usar el primer vuelo de avión controlado, donde el piloto quería ir a la derecha, iba a la derecha, quería ir a la izquierda, iba a la izquierda, y si quería aterrizar en un plano, él podía bajar el avión y colocarlo donde él quería, ¿no? Y así se desarrolló la aviación. De tal manera que la imaginación es un recurso extraordinario. ¿Se puede mejorar la imaginación? Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué debe hacer usted para tener más imaginación? Lo primero que tiene que hacer es leer. La lectura es un extraordinario gimnasio para la imaginación. Por una razón muy sencilla. Un libro lo que tiene son palabras. Todo lo demás lo pone su cerebro, ¿verdad? El autor le describe el personaje principal, pero su cerebro se lo imagina.
El autor le describe las características del palacio, pero su cerebro lo construye. De tal manera que casi todas las personas que son muy imaginativas han sido grandes lectores. Grandes lectores. O sea que si usted quiere estimular la imaginación de sus hijos, léales y eventualmente suéltelos para que ellos mismos lean sus libros, ¿no? Van a encontrar no solamente mucho entretenimiento, sino una enorme capacidad de imaginar cosas. Sus cerebros, sus neuronas van a hacer una enorme cantidad de sinapsis que son necesarias para que en su mente ese castillo descrito en palabras cobre vida. Ese personaje descrito en palabras tenga rostro. Luego, eso no basta para tener imaginación, una imaginación completa e integral. Si usted ha leído bastante, a usted le pasa lo que le pasa a mucha gente que lee mucho, que dice, pero yo podría haber escrito esto. Yo no entiendo por qué yo leo tanto si ya yo estoy en capacidad de escribir cosas iguales o mejores que esta que estoy leyendo. Y es ahí donde empieza otro aspecto de la imaginación, porque hasta ahora usted ha estado imaginando mundos que otro creó. Pero ahora usted va a estar pasando al segundo paso de la imaginación. Usted va a estar ahora creando sus propios mundos. Ahora usted se sienta frente a un procesador de palabras con una página en blanco brillante y tiene que usar su imaginación para crear un personaje, crear una escena, crear una historia, imaginarla antes de crearla, porque usted no puede crear nada que no ha imaginado. Entonces usted se imagina una persona fuerte, pobre, en un país extraño, y usted iba construyendo, ¿no?, una historia, y allí va ejercitando su imaginación. Entonces, si usted ha empezado a leer bastante y ha tratado de escribir algo, desde un poema hasta una novela, hasta una historia corta, usted está aumentando su nivel imaginativo. En muchas profesiones se busca gente con imaginación, porque gente con memoria hay y gente que resuelva problemas ya resueltos hay también. Gente que resuelva problemas que nadie ha resuelto son los que escasean. Entonces, hay empresas cuyo principal criterio para emplearlo usted es que usted sea creativo e imaginativo. Que usted imagine productos que no existen. Que usted imagine servicios que no existen. Y luego los cree. Cree el producto y crea el servicio. Si usted puede imaginar cosas que no existen y crearlas y patentarlas, usted vale muchísimo dinero. Muchísimo. No tiene idea de la cantidad de dinero que hay en el mundo buscando gente con imaginación y creatividad. Eso me lo dijo alguien una vez cuando yo estaba empezando mi retardada carrera empresarial. Estaba planteándole una idea de un negocio que yo quería desarrollar. Y él me dice, ya tú te lo imaginas. Porque lo que has hecho es describirme el negocio, pero ya tú te lo imaginas. No se me ha ocurrido hasta ese momento. Y entonces improvisé. Sí, claro que me lo imagino. Bueno, descríbeme al cliente que va a usar tu producto en detalle. Ahí tenía dos alternativas ante ese reto. Una era decir, bueno, es una persona mayor de sexo masculino que se sienta en su computadora. Eso es aburrido, eso lo puede hacer cualquiera. Pero pensé, si yo quiero realmente impresionar a este señor, a este potencial inversionista, yo tengo que crearle una historia. Y para crear una historia tengo que imaginar a un personaje. Él me escuchó mi cuento y me dijo, ¿qué imaginación tienes? Y yo dije, bueno, sí, de una u otra manera, ese personaje
que yo le describí, yo no lo había visto en ninguna parte. Y no lo había visto en ninguna parte porque ese personaje en ningún hospital existía para ese momento. Era un cliente que inventé yo para usar mis productos y servicios, pero que en ese momento no existía, solo existía en ese hospital imaginario que yo ya concebía. Interesante eso. ¿Cómo pasó? Imaginación. Y una vez se lo dice. Me imagino cuando esté en París. Me imagino cómo será ver la aurora borealis desde los polos. O sea, es notable esa capacidad que tiene el cerebro de crear imágenes, sonidos, olores. Hay gente que se imagina olores. Hay gente que se imagina olores. De hecho, en la película Perfume, que es otra película que me gustó mucho, que se la recomiendo también, una persona tiene la capacidad de imaginar perfúmenes a base de mezclas, de esencias fundamentales. O sea, él en su imaginación ya había creado un perfume sin ni siquiera haber agarrado ningún frasquito para mezclar una esencia con otra, ¿no? Lo mismo hacen los pintores, los artistas. Tengo una profunda envidia hacia los artistas. Yo tengo poca capacidad artística. No solamente no tengo destreza, sino que no tengo formación artística. Pero a veces imagino cosas que deberían ser hechas, pero por una razón u otra no las he hecho. Me he dedicado al mundo real. Ese es el gran crimen de matar la imaginación de un niño. Cuando un niño le diga algo fantástico, no lo desestime, no lo critique. Este muchacho tiene cada idea loca. Deja de estar pensando en eso, chico. Aterriza. No, ¿y por qué va a aterrizar? El mundo lo logra cambiar la gente que sueña. Y soñar es imaginar. Soñar no es acostarse a dormir y pasar 8 horas en una cama. Eso no es soñar. Soñar es imaginar. A mí me gusta mucho el término soñar despierto. Creo que muchas veces hay muchos estudiantes, yo era uno de ellos, que soñaba despierto en clase. No sé qué detector tenían las maestras para saber cuando uno estaba en clase, estaba despierto, estaba viendo el pizarrón, pero no estaba prestando nada de atención a lo que se estaba diciendo, si uno no estaba soñando despierto. Soñando tontería. Tampoco era que estaba buscando la razón del universo, pero me estaba imaginando cosas. Hoy se puede hacer y desarrollar la imaginación con la meditación, el mindfulness. Uno puede imaginarse mundos tranquilizantes, mundos amigables, ambientes donde uno puede descansar en medio de la tormenta. Muchas veces se le pregunta a la gente que está pasando por momentos muy difíciles, soldados en combate, gente presa, gente bajo unos grandes estados de tensión, y uno ve y escucha que esa persona se retira por unas 4 horas y regresa y dice, ¿ya dormiste? No, en realidad no pude dormir. Y uno piensa inmediatamente, este no pudo dormir porque debe estar bajo una gran presión ya que estamos perdiendo la batalla. No, él no estaba pensando en que estaba perdiendo la batalla. Él creó un mundo imaginario donde él estaba ganando la batalla. Y en ese mundo imaginario, él vio una estrategia que hasta ese momento nunca se había percatado de que se podría realizar. Se levanta de esa pausa de 4 o 5 horas, donde él estaba imaginando una batalla donde sí estaba ganando, regresa a la mesa de comando, da unas órdenes y traslada la imaginación de su sueño a la realidad y gana la batalla. Fíjate, todo esto se lo estoy imaginando y me lo estoy inventando, pero debe haber pasado bastante. Debe haber pasado muchas veces. Porque hay grandes reveses en la historia militar. Batallas donde el enemigo superaba al otro 3-1, 2-1 y terminó ganando el que tenía menos hombres. ¿Por qué?
¿Por valentía? A veces sí, por valentía. Pero la gran mayoría de las veces no por valentía, sino por imaginación. Por imaginación. Entonces, esa es la reflexión de hoy. Ya llevamos 53 minutos en este programa de hoy dedicado a la imaginación. Los entusiasmo para que lean, escriban y hagan cualquier tipo de actividad que los force a ustedes a imaginar escenarios alternativos, estrategias alternativas, formas diferentes de trabajar, formas diferentes de relacionarse con otros, formas de reinventarse, aunque algunas de estas parezcan totalmente locas, absurdas, pero es que la imaginación es así. La verdadera imaginación no conoce límites. La verdadera imaginación no conoce las leyes de la naturaleza, no conoce la gravedad, no conoce el electromagnetismo. Hay que ver la imaginación de un hombre como Tesla. Cuando yo escucho todas las cosas que inventó o que desarrolló Tesla, digo, qué imaginación, ¿no? Qué imaginación. Y así, bueno, pare de contar la cantidad de científicos que han hecho grandes contribuciones a partir de ideas completamente locas. Una de las que más me gusta recientemente es CRISPR, la tecnología de edición de genes. Premio Nobel de Medicina para dos doctoras, una estadounidense y una francesa. Fascinante historia. Producto de la imaginación, producto de la imaginación, descubren que ciertas bacterias son infectadas por virus y el virus de alguna u otra manera se cura solo, y la bacteria se cura sola. La bacteria identifica el virus, lo altera y sigue su curso reproduciéndose como antes. Y este par de mujeres, no conozco los detalles en particular, pero me imagino, volvemos al punto del me imagino, que habrán dicho, bueno, pero si estas bacterias pueden cambiar la secuencia genética de un virus, vamos a averiguar cómo lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Y el cómo lo hacen es, ahí empieza el proceso imaginativo. ¿Cómo será? Y empezaron a imaginar, ¿será esto? ¿Será aquello? ¿Será que lo hacen a través de esto? ¿No? ¿Será que...? Y empezaron a hacer sus experimentos. Si alguien le hubiera dicho, ¿cómo vas tú a curar enfermedades genéticas? ¿Acaso tú tienes una tijera para cortar el genoma y una pega para empastarlo? Y ellas hubieran dicho, sí, de hecho, eso es una buena descripción. Estamos viendo o estamos imaginando cómo es que las bacterias cortan y pegan secuencias de ADN de un virus. Y yo les diría, tú te has vuelto loca, estas mujeres eh, no tienen los pies puestos sobre la tierra. ¿Qué se estarán fumando, como dicen ahora? ¿Qué droga estarán tomando, no? Que están hablando de unas tijeras genéticas que cortan una secuencia y empastan otra, como que si eso fuera un copy-paste de una computadora. Yo me imagino ahora que existe CRISPR, ¿qué pensarán de esa imaginación que tuvieron estas mujeres o esos investigadores? Rara vez es un logro de una sola, ¿no? A lo mejor se le ocurrió a muchas personas la idea, la imaginación, pero ellas fueron las que terminaron acumulando méritos suficientes para que se les otorgara el Nobel, ¿no? Hay que entender que en ciencia rara vez algo es tan novedoso que solo una persona lo descubre o solo una persona sabe de eso. Los científicos se comunican, publican y por lo tanto pues tienen una cantidad de colegas que saben de lo que están haciendo y trabajan y contribuyen. O sea, nunca el trabajo es total 100% individual. Pero la imaginación es la esencia de la creatividad humana. Sin ella no somos más que animales repitiendo patrones de comportamiento aprendido, situaciones reflejas y no podríamos llamarnos inteligentes. O sea que
uno de los pilares básicos de la inteligencia es tener y usar la imaginación. Gracias, ese es el final del programa de hoy. Espero que les haya gustado. Mañana voy a hablar sobre el otro tema que hablé hoy, la creatividad. O sea que mañana voy a abordar específicamente qué es la creatividad, cómo se diferencia de la imaginación. Hay gente muy imaginativa y poco creativa. Y hay gente creativa y no tan imaginativa, ¿no? Entonces mañana vamos a ver si es que hay alguna diferencia y cómo estas se podrían configurar para que las personas que se dicen inteligentes lo demuestren. No con títulos académicos, ni con diplomas, ni con montañas de dinero en el banco, sino que lo demuestren con imaginación y creatividad. Hasta mañana, muchas gracias por todo. Espero que este programa les haya gustado. Si es así, suscríbanse a este canal. Activen las notificaciones para que se enteren de cuando yo saco un programa nuevo. Les adelanto que lo hago todos los días en la medida que pueda. Si hay buen clima, si está lloviendo no lo hago, porque como verán lo hago desde mi triciclo, pedaleando, así es que esa es la razón por la cual tengo una dependencia climática de, de la producción de los programas. Pero ayer alguien me preguntó, ¿y cómo haces los programas? ¿Escribes lo que vas a decir o haces un boceto? No, me lo imagino. ¿Te lo imaginas? Sí, eso es lo que yo hago. Yo me imagino al día siguiente montado en mi triciclo hablando sobre la imaginación. Y eso es todo, eso es todo. Todo lo demás sale solo. Mi cerebro se encarga de ver cómo hace el programa. No leo mucho antes de eso. No busco un libro, porque hacer todo eso sería repetir lo que he leído, lo cual le quitaría autenticidad y creatividad. Entonces lo que hago es imaginarme cómo va a ser el programa y ya está, eso es suficiente materia prima para que lo demás lo haga mi imaginación. Ahí tienen pues un ejemplo de las cosas que se pueden hacer con imaginación. Esa es otra de las técnicas que pueden usar para mejorar su inteligencia, su imaginación y su creatividad. Es básicamente improvisar. Hay que ver el esfuerzo sináptico, por decir, cerebral, que se requiere para crear, para inventar una respuesta, para improvisar un verso, para improvisar una conferencia, para improvisar una respuesta inteligente. Porque acuérdense que esa respuesta en general no está, tienen que ustedes inventarla. Y entonces, como están bajo presión, no tienen mucho tiempo, no tienen tiempo de... Si usted le preguntan algo en una entrevista, usted no dice, llámame dentro de 2 horas para darte la respuesta, sino que usted tiene que improvisar la respuesta. Uno de los grandes improvisadores de respuesta que me parecen, que lo he visto porque lo he visto en entrevistas en vivo, Yuval Harari, que no solamente es un gran escritor, sino es muy bueno en entrevistas. A veces le hacen preguntas y yo me imagino cómo irá a responder, porque es una pregunta complicada. Y nunca me decepciona. Siempre da una respuesta inteligente, creativa e imaginativa. Otro, Neil deGrasse Tyson, el astrofísico. Asombroso la capacidad que tiene en un momento dado de improvisar una respuesta ocurrente. Los comediantes, los que no siguen rutinas, son impresionantes, como en un momento dado pueden improvisar cualquier cosa, ¿no? O sea que ahí tienen ejemplos de cómo ejercitar su mente para ser creativos, para usar su imaginación y para refugiarse en esos mundos felices que crea su mente. Ya, estoy agotado. Creo que hice mi trabajo diario físico y mi trabajo diario intelectual. Y ahora me retiro
a seguir imaginando cosas. Que tengan una feliz noche todos. Stop recording.